Rogamos al Señor, Dios omnipotente, que nos envíe buenos espíritus para asistirnos. Aleje a los que pudiesen inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia por los semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dar a los medios a quienes se encarguéis de transmitir sus enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el acogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles, así como nosotros les perdonamos si vienen con malas intenciones. Rogamos especialmente a nuestro espíritu Genaro, nuestro guía espiritual Genaro Valladolid, que nos asista y vele sobre nosotros. Así sea. Bien, entonces estamos con el libro La Luz del Porvenir. Nos tocaría la página 77. Si fueran tan finos de algunos de ustedes de leernos de lado allá con ustedes. Ahorita nos va a hacer favor Estuardo. Gracias. La idea de Dios. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha ahí? La armonía y la sabiduría que se entiende desde el grano de arena hasta los astros innumerables y de tamaño inconmensurable que circulan en el espacio, hay que deducir que esta inteligencia abraza lo infinito, a menos que se diga que hay efectos sin causa. La existencia de Dios, por lo tanto, es un hecho demostrado, no solo por la revelación, sino también por la evidencia material de los hechos. Los pueblos más salvajes no han tenido revelación y sin embargo creen instintivamente en la existencia de un poder sobrehumano. Ven cosas superiores a la capacidad de la inteligencia humana y deducen que procede de un ser superior a la humanidad. No es dado al hombre sondear la naturaleza íntima de Dios. Temerario empeño sería el de quien pretendiera levantar el velo que le oculta a nuestra visita. Nos falta aún el sentido necesario para ello, el cual no se adquiere sino con la completa purificación del espíritu. Pero si no puedes penetrar en su ciencia, se puede, por el raciocinio, llegar al conocimiento de sus atributos necesarios. Sin conocer los atributos de Dios, sería imposible comprender la obra de la creación. Es el punto de partida de todas las creencias religiosas y la mayor parte de ellas se han equivocado en sus dogmas. Las que han atribuido a Dios la omnipotencia han imaginado diferentes dioses, y los que no le han atribuido la soberana bondad han hecho de él un Dios celoso, colérico, parcial y vengativo. Dios es la suprema y soberana inteligencia. La inteligencia del hombre es limitada, puesto que no puede hacer ni comprender todo lo que existe. La de Dios, que abraza el infinito, es infinita. Dios es eterno, es decir, que no ha tenido principio ni tendrá fin. Si hubiese tenido principio, es que habría salido de la nada, pero es que de la nada nada puede producir. Dios es inmutable. Si estuviese sujeto a mudanzas, las leyes que gobiernan el universo no tendrían estabilidad alguna. Dios es inmaterial, es decir, que su naturaleza es diferente de todo lo que nosotros llamamos material. De otro modo, no sería inmutable, porque esto estaría sujeto a las transformaciones o mudanzas de la materia. Dios no tiene forma apreciable por nuestros sentidos, pues sin eso sería materia. Estas imágenes en que se presenta a Dios bajo la figura de un anciano de larga barba y cubierto con una mano son ridículas. Tienen inconveniente reducir al ser supremo a las mezquinas proporciones de la humanidad. De ahí a prestarle las pasiones de la humanidad y hacer de él un Dios colérico y vengativo. No hay más que un paso. Dios es omnipotente. Si no fuera así, no habría hecho todas las cosas. Dios es soberano, justo y bueno. La sabiduría providencial de las leyes divinas se revela así, en las cosas más pequeñas como en las más grandes, y esta sabiduría no permite dudar de su justicia y de su bondad. Estas dos cualidades suponen todas las demás.
es infinitamente bueno y sus obras dan testimonio de su sabiduría, de su bondad y de su prohibido amor. La soberana bondad supone la soberana justicia. Dios es infinitamente perfecto. Imposible es concebir a Dios sin lo infinito de las perfecciones. Dios es único. La unidad de Dios es la consecuencia del infinito de sus perfecciones. La ignorancia del principio de lo infinito de las perfecciones de Dios es la que ha engendrado el politeísmo, culto de todos los pueblos primitivos que atribuyeron a la divinidad todo poder que les parecía superior al de la humanidad. Más tarde, los progresos de la razón han conducido a confundir todos estos poderes en uno solo, y luego, a medida que los hombres han comprendido la esencia de los atributos divinos, han suprimido de sus símbolos las creencias que envolvían su negación. En resumen, Dios no puede ser aventajado en nada por ningún otro ser, por eso es infinito en todo. Así es comprobada la existencia de Dios, por sus obras se llega, por simple deducción lógica, a determinar los atributos que le caracterizan. Dios es la soberana y suprema inteligencia, único, eterno, inmutable, inmaterial, omnipresente, soberanamente justo y bueno e infinito en todas sus perfecciones. Y no puede ser otra cosa. Tal es el fundamento sobre el que descansa el edificio universal. Es el faro cuyos rayos se extienden por el universo entero y el único que puede guiar al hombre en la investigación de la verdad. Siguiéndole nunca se extraviará, y si tantas veces se ha extraviado es por no haber seguido el camino del que le estaba indicando. Este es también el criterio infalible de todas las doctrinas filosóficas y religiosas. El hombre tiene que juzgarlas rigurosamente en los atributos de Dios, y puede decirse con certidumbre que toda teoría, todo principio, todo dogma, toda creencia, toda práctica que esté en contradicción con un solo de estos atributos que tendieran no ya a anularlos sino a disminuirlos es un error, está fuera de la verdad. En filosofía, en psicología, en moral, en religión solo es verdad lo que no se aparta un ápice de las cualidades de la divinidad. La religión perfecta sería aquella cuyos artículos de fe estuvieran en todo punto en consonancia con esas cualidades, cuyos dogmas pudieran sufrir las pruebas de esa confrontación sin menoscabo alguno. La escuela que reconoce a Dios como causa primera y admite el progreso indefinido del espíritu no pertenece a los sistemas impíos ni a las científicas aberraciones. Muchas gracias, Estuardo. Bienvenido, Herbert. Hola, buenas tardes. Bienvenido, Sergio, y también Magdita. Gracias, buena tarde. Gracias, buenas tardes. ¿Algún comentario que quisieran hacer allá en Monteverde? Y ahí sí que más claro no puede dejarse todo lo que nuestra comprensión puede entender sobre la existencia de Dios. Y ahí sí nos resume de una forma práctica para nuestro entendimiento el aceptar No se escucha, Pepucho. el aceptar todos sus atributos. Ahora sí. Y nos deja, Sí, ahorita sí. ahí sí que nos deja bien entendidos en el tema de lo que es Dios. Solamente. Gracias, Estuardo. ¿Odeta, algún comentario? No. Bueno, Sergio, ¿algún comentario? No, de momento no, Coca. Ok. Gracias. Magdita, ¿algún comentario? Es que no se escucha bien, Coca, yo no inicié, entonces no sé de qué están hablando. Okay. Pero no se oye bien, no sé qué pasa, que no le ponen el teléfono cuando leen. Ok, gracias, Magdita. Estamos en el capítulo 8, en el libro La Luz del Porvenir. El título es La Idea de Dios. Y estamos precisamente en la lectura, mejor dicho, leyendo acerca de los atributos de Dios. Esos atributos que también ya hemos estudiado en el libro de los espíritus de la codificación de Allan Kardec. Y dentro de esos atributos estábamos
estábamos leyendo también, entre esos, que Dios es la suprema y soberana inteligencia, la que no puede existir una inteligencia mayor a la inteligencia de Él, ¿verdad? Entonces, no puede dársele también una... que nos dice que es soberanamente bueno, justo y bueno. Entonces eso significa que no podemos también encasillarlo a Dios con emociones como la cólera, como la ira, que esas son imperfecciones. No podemos decir que son cualidades, sino son imperfecciones. Ira, celos, cólera, venganza también, porque muchas veces hemos tenido la idea de un Dios vengativo, un Dios que se venga porque no se siguen las directrices que ha dado para su pueblo en un momento determinado, ¿verdad? Y entonces, tan así es que en la historia hemos escuchado que nos dicen que un pueblo ha sido eliminado, o muchos de esa población ha sido eliminada por la venganza de Dios, por la ira de Dios, porque no siguió sus principios, no siguió su ley, no siguió la alianza que habían prometido como pueblo con Dios, y por eso Dios los ha diezmado, y a través de guerras han sido destruidos muchos seres humanos, ¿verdad? Entonces hemos tenido la idea muchas veces de un Dios guerrero, un Dios vengativo, un Dios iracunda, y en virtud de ello es que muchas veces hemos tenido nosotros temor a Dios, ¿verdad? Y nos dicen, también muchas veces nos enseñan que tenemos que temerle a Dios, ¿verdad? Cuando realmente lo que tenemos que hacer es amarlo, porque Él es soberanamente justo y bueno, ¿verdad? Al decir soberanamente justo y bueno, significa que no hay otra entidad que sea más justa y más buena que Él. Imagínense, y nosotros estamos poniéndole algún tipo de emociones negativas a Dios. Sería como que tuviese imperfecciones, y Dios es perfecto, no tiene imperfecciones. Por otro lado, también nos decía que es único, es decir, que no hay otros dioses, no hay otro Dios. No podemos nosotros pensar también que hay una competencia en la cual existe, llamémosle de alguna manera, como le han dicho, el diablo o Satanás, ¿verdad? Que está en constante lucha con Dios, ¿verdad? Y está tratando de quitarle adeptos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y que en un momento determinado hay una pugna de poderes entre ellos dos, lo cual, si bien es cierto, nosotros como humanidad realmente lo pensábamos hace algunos miles de años, y tal vez hace algunos cientos de años. Ya ahora el raciocinio de nosotros ya entiende que no puede ser así. No puede ser así porque imagínense que estuviera el diablo, Satanás, luchando contra Dios, y en un momento determinado van a haber guerras, y él va a estar ganando y va a estar perdiendo nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Es como si dijéramos que él tuviese poder a lo largo de las galaxias y las diferentes constelaciones, ¿verdad? Cuando realmente esto se ha hecho ver únicamente aquí en el planeta Tierra. Y como que si el planeta Tierra fuera también el centro del universo y fuera el único habitado en el universo, ¿no? Cuando sabemos nosotros como espíritas que no es así. No es el único planeta habitado, y por lo tanto no hay una guerra, no va a haber un momento en el cual le va a producir una merma en el poder de Dios. Estamos hablando del diablo, de Satanás, ¿verdad? Sino simplemente actúan estos seres bajo la influencia en contra de las leyes de nuestro Padre Celestial que han sido establecidas, y se permite porque Dios lo permite, ¿verdad? Porque si Dios no lo quisiese así, definitivamente no tuvieran acceso a ello. Y tan es así que, como ya nos han revelado nuestros hermanos espirituales, nos encontramos en una época de transición. Entonces muchos de estos hermanos que no están aplicando las leyes que nuestro Padre Celestial nos ha
nos ha encomendado a realizar, ¿verdad? Me refiero a leyes morales, ¿verdad? Entre ellas las leyes de Moisés, cabal, precisamente para esta época en la cual nosotros nos encontramos en la Semana Santa, que nosotros teníamos que comenzar a practicar esas leyes de moralidad a través de los 10 mandamientos, ¿verdad? Esos 10 mandamientos que tendríamos que ya tenerlos nosotros en nuestra propia conciencia y estar practicándolos diariamente en nuestras vidas. Y también después, como lo que nos dijo nuestro Maestro Jesús de Nazaret, cuando dijo que ahí estaban encerrados en cuanto al amor, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ahí estaba encerrada toda la ley y todos los profetas, ¿verdad? Y nos habla también nuestro Maestro Jesús nos hablaba de nuestro Padre, un Padre de amor, un Padre amoroso, ¿verdad? Y en la historia hemos visto nosotros que varios de nuestros pueblos han sido politeístas y han estado teniendo diferentes dioses, ¿verdad? Y han creado ídolos para ello, ¿verdad? Y entonces recordemos nosotros que como aquí en estos atributos nos dice que es único, solamente hay uno, ¿verdad? Y no va a haber ídolos hacia él, porque él se encuentra en todas partes, es omnipotente, dice, si no fuera así no hubiera hecho todas las cosas, ¿verdad? No tiene forma apreciable por nuestros sentidos, dice también el atributo, ¿verdad? Entonces, Dios no tiene forma humana, ¿verdad? Dios no tiene forma humana, no lo podemos concebir nosotros como un ancianito, con una gran barba, como nos lo pintaban a nosotros las religiones hace muchos años, ¿no? Y realmente, como nos dice aquí la lectura, no tenemos nosotros todos los sentidos como para poder entender la naturaleza de Dios. Nos hace falta todavía evolucionar otro poco, tener otros sentidos probablemente para poder comprender de una mejor manera a nuestro Padre Celestial. Entonces, estamos viendo así como varios de los atributos se encuentran aquí. Incluso nos dice que es inmutable, no está sujeto a mudanzas, ¿verdad? Entonces, él se mantiene tal y como se encuentra, ¿verdad? Y algo que es interesante es como cuando dice que Dios es eterno, ¿verdad? Y aquí nos cuesta mucho trabajo poder entender y comprender ese aspecto, porque nos dice que no salió de la nada, ¿verdad? Nos dice que no salió de la nada porque la nada no tiene potestad de crear algo, ¿verdad? Sino que ya existía desde el inicio de los tiempos y no tendrá un fin. Poder comprender este aspecto en cuanto a naturaleza del tiempo es difícil para nuestros propios sentidos, porque nos cuesta entender cómo un ser pudo haber sido no creado, ¿verdad? Porque sería el increado, ¿verdad? Y es el creador de todo el universo. Imaginemos el tamaño de nuestro Padre Celestial tan grande que es mucho mayor que el propio universo, que sí esa es su obra, el universo, y él constantemente sigue creando, ¿verdad? Entonces, y decirnos también que Dios es inmaterial, ¿verdad? Que es diferente, dice, a todo lo que nosotros llamamos como materia. Entonces nos está diciendo que él está hecho de otra sustancia que no es la materia, es algo inmaterial, ¿verdad? También nosotros nos damos cuenta del fluido universal, el cual atraviesa todos los planetas y todos los sistemas solares, que ya han dejado de existir hace eones de años. Y al decir eones de años, me refiero a miles de millones de años atrás, ¿verdad? Que se extinguieron esos planetas. Pero hace miles de millones de años atrás ya existía Dios, y ya en esa época también ya existían espíritus puros, es decir, espíritus que ya habían llegado a su perfeccionamiento. Entonces imaginémonos la gran cantidad de hermanos que nosotros tenemos en todo el universo. Es realmente enorme la cantidad de ellos. Sin embargo, para efectos de nosotros, precisamente esa idea de Dios que tenemos nosotros en cuanto a nuestro Padre Celestial, ya ciñéndonos precisamente a esta época de Semana Santa, a esta época de reflexión, nos pone a meditar y a pensar acerca de lo que nos dijo nuestro Maestro Jesús de Nazaret en sus enseñanzas.
¿verdad? En cuanto a si realmente estamos nosotros utilizando a nuestra existencia como un templo en el cual nosotros estamos avanzando, cumpliendo con esas normas y con esas normas que nos dejaron para nosotros poder progresar, para poder mantenernos nosotros acá en el planeta Tierra, porque recordemos que se encuentra en un periodo de transición. Entonces, y no ser arrebatados hacia mundos inferiores, que eso sería el destino que tendríamos nosotros si nosotros nos mantenemos todavía fríos de corazón, fríos en la mente, endurecidos, y no querer nosotros un cambio dentro de nosotros mismos, quedarnos estacionados, porque como bien nos decían aquí, son las últimas oportunidades que nuestro Padre Celestial nos está dando. Y precisamente el día de hoy me recuerdo que estaba viendo una película en la cual nos hablaba también de algunas enseñanzas de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Y ahí decía en una parábola que nosotros tenemos que mantener nuestra luz encendida, es decir, tenemos que mantener la práctica de esas enseñanzas de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, porque en cualquier momento va a llegar, ahí nos decía que era ladrón, ¿verdad? Pero en este caso podemos entender que es la muerte. Y entonces, ¿cómo nos va a sorprender la muerte? En cualquier momento, cumpliendo las leyes o no habiéndolas cumplido, y por lo tanto nosotros tener ya el convencimiento y ya sería, vamos a ver, cuando uno está, no me recuerdo cuál es esta palabrita que uno utiliza cuando uno está, ya acepta, hay una aceptación de que bueno, soy imperfecto, soy malo y entonces me toca el infierno, ¿verdad? Por decirlo de una manera que sabemos que no existe tal lugar, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros así no deberíamos conformarnos, ¿verdad? No ser conformistas de que, bueno, soy malo, soy imperfecto, soy así, y tendrán que pasar a saber cuántas encarnaciones más para poder modificar mi punto de vista. Total, así soy y así terminarán mis últimos años acá en esa existencia. Creo que no debemos tener nosotros ese pensamiento, sino tener la esperanza de un mejor mañana, de un mejor futuro. Y precisamente por eso pienso yo que también en cuanto a el título, la idea de Dios, nos viene como anillo al dedo en esta época, ¿verdad? Acerca de realmente qué idea tenemos nosotros de Dios, cómo lo concebimos, realmente lo adoramos en nuestros actos, lo amamos o lo tenemos allá refundido, perdón la expresión, ¿verdad? En nuestros pensamientos, y nos dejamos guiar por el materialismo, por todo lo que nosotros podemos ver y tocar, y todo lo que es espiritual lo dejamos a un lado, porque como no lo vemos, pensamos que no somos exitosos y nosotros no acumulamos bienes o riquezas, mientras que otros sí lo están haciendo, aunque parezcan personas exitosas, porque están utilizando trampas, retorciendo muchas veces procedimientos para obtener lo que costaría mucho obtener de forma lícita. Entonces, reflexionemos nosotros precisamente en esta época acerca de la idea de Dios que tenemos nosotros, y si realmente estamos cumpliendo nosotros con esos 10 mandamientos que nos dejó Moisés hace miles de años, y con ese otro mandamiento que nos dio nuestro Maestro Jesús de Nazaret, como es el amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces vamos a continuar ahora con el capítulo 9. Pepucho, perdón, no sé si tenías algún comentario. Sí, pero vos me hiciste el favor de aclararlo, porque yo quería comentar esto de la soberana bondad y la soberana justicia, que tenía que estar una ligada a la otra, pero vos ya me hiciste el favor de ampliarlo enormemente.
continuar con el capítulo número 9, los mundos habitados. Página 81. Sí. Gracias. Los mundos habitados. ¿Están habitados todos los mundos que circulan en el espacio? Sí, y el hombre de la Tierra está muy lejos de ser el primero en inteligencia, en bondad y en perfección como él presume. Sin embargo, hay hombres que se creen bastante autorizados para aseverar que este pequeño globo es el único que tiene el privilegio exclusivo de ser habitado por seres racionales. ¡Qué orgullo y qué vanidad! Creen que Dios ha creado el universo para ellos solos. Dios ha poblado los mundos de seres vivientes que concurren todos al objeto final de la providencia. Creer que los seres vivientes están limitados al punto del universo que habitamos sería poner en duda la sabiduría de Dios, que de nada ha hecho inútil. A estos mundos les ha debido designar un fin más serio que el de recrear nuestras vistas. Por otra parte, nada, ni la posición, ni el volumen, ni la constitución física de la Tierra pueden hacer suponer razonablemente que tenga privilegio de estar habitada con exclusión de tantos millares de mundos semejantes. ¿Es una misma la constitución física de los diferentes globos? No, ni se asemejan en nada. No siendo una misma para toda la constitución física de los mundos, se sigue que los seres que lo habitan tengan diferente organización, sin duda alguna. A la manera que el vuestro, los peces están hechos para vivir en el agua y las aves en el aire. Los mundos más alejados del Sol están privados de la luz y del calor, puesto que solo se ven en apariencia de una estrella. ¿Creéis por ventura que no hay otros manantiales de luz y de calor que el Sol, y contáis acaso nula la electricidad que en ciertos globos produce unos efectos mucho más importantes que en la Tierra y que son del todo desconocidos? Además, nadie os ha dicho que los seres vean de la misma manera que vosotros y con órganos confeccionados como los vuestros. Las condiciones de existencia de los seres que habitan los diferentes mundos deben ser apropiadas al centro en que están llamados a vivir. Si nunca hubiésemos visto peces, no comprenderíamos que el agua pudiesen vivir seres animados. Lo propio sucede en otros mundos, que sin duda encierran elementos que nos son desconocidos. ¿Acaso no vemos en la Tierra las largas noches polares iluminadas por la electricidad de las auroras boreales? ¿Hay algún imposible que en ciertos mundos la electricidad sea más abundante que sobre la Tierra y ejerza unas funciones generales cuyos efectos no podemos comprender? Estos mundos pueden tener en sí mismos los manantiales del calor y de la luz necesarios a sus habitantes. ¿Quién puede dudarlo? La vida germina y funciona en toda la creación. La Tierra no es más que una de las plantas donde el alma pensadora no encuentra realizado el ideal de su sueño. Pesa sobre la Tierra una gran calamidad. Hay una tendencia en nuestro tiempo marcada a colocarlo todo en esta vida. He aquí una gran verdad. El materialismo niega el más allá y las religiones no aceptan más que la Tierra como centro de acción de las humanidades. Y los unos y los otros le arrebatan al hombre lo más hermoso, la esperanza. Lógica basada en la más profunda convicción de ilimitado porvenir. Afortunadamente, una antigua escuela filosófica renace hoy a la vista del estudio y preocupa a muchos sabios. Víctor Hugo y Allan Kardec son adeptos de ella. Escuchemos al primero hablando de la certeza del porvenir. Hay una desgracia en nuestro tiempo y casi estoy por decir que hay una tendencia marcada a colocarlo todo en esta vida. Al dar por fin el hombre la vida terrestre y material, se agravan todas las miserias por la negación, que es su término. Se añade el abatimiento, el peso insoportable de la nada y de la que no era más que el sufrimiento, es decir, la ley de Dios se hace de la desesperación, es decir, la ley del infierno. De aquí provienen las profundas convulsiones sociales. Ciertamente, que soy de los que quieran con inexplicable ardor y por todos los medios posibles mejorar en esta vida la suerte material de los que sufren. Pero la primera de las mejoras es darles esperanza. ¿Y cómo se aminoran nuestras miserias finitas cuando se mezclan a ellas una esperanza infinita? Nuestro deber, cualquiera que seamos nosotros, legisladores, obispos, sacerdotes o escritores, es esparcir y prodigar bajo las formas toda la energía social para combatir y destruir la miseria, y al mismo tiempo hacer levantar las cabezas hasta el cielo, dirigir todas las almas, volver todas las esperanzas hacia una vida ulterior donde se hará justicia a todos. Digámoslo de una vez, nadie habrá inútilmente sufrido. La muerte es una restitución. La ley del mundo material es el equilibrio, la ley del mundo moral es la equidad. Dios
se halla al final de todas las cosas, no lo olvidemos y enseñémoslo a todo el mundo. No habría ninguna dignidad en vivir, ni esto merecería la pena si debiera morir todo en nosotros, y lo que santifica la labor y aligera el trabajo, lo que hace al hombre fuerte, bueno, sabio, paciente, benévolo, justo, humilde y grande, a la par digno de inteligencia, digno de libertad, es tener delante de sí la perpetua visión de un mundo mejor, irradiando a través de las tinieblas de esta vida. Por lo que a mí toca, yo creo profundamente en este mundo mejor, mundo mil veces más real a mis ojos que esta miserable quimera que devoramos y que llamamos vida. Mundo que tengo sin cesar a mi vista, mundo en el cual creo que toda la fuerza de mi convicción, y que tras largas luchas, afanosos estudios y fuertes pruebas ha venido a ser la certidumbre suprema de mi razón y el supremo consuelo de mi alma. Consuelo supremo es sin duda la certidumbre de la continuidad de la vida, y el medio más seguro para el progreso del espíritu, que como dice bien Alacardec, es la conclusión de su filosofía, párrafo 4. El progreso de la humanidad tiene su principio en la aplicación de la ley de la justicia, de amor y caridad, y esta ley fundada en la certeza del porvenir. Quitad de esta certeza y quitaréis aquella su piedra fundamental. De semejante ley derivan todas las otras, por ello contienen todas las condiciones de la felicidad del hombre. Solo ella puede curar todas las plagas de la sociedad, y el hombre puede juzgar comparando las edades y los pueblos. Cuánto mejor su condición a medida que esta ley se comprende y se practica mejor. Si una aplicación parcial e incompleta produce un bien real, ¿qué no será ella que venga a ser la base de todas las instituciones sociales? ¿Por eso es posible? Sí, puede, pues juzgarse el porvenir por el presente. Y estamos viendo extinguirse poco a poco las antipatías del pueblo a pueblo, las variedades que los apartan caen ante la civilización. Se dan la mano de un extremo al otro del mundo. Mayor justicia preside las leyes internacionales, las guerras son de menos en menos frecuentes y no excluyen los sentimientos humanitarios, las distinciones de razas y de castas gradualmente van desapareciendo, y los hombres de distintas creencias se van confundiendo en la adoración de un solo Dios. Nos referimos a los pueblos que marchan a la cabeza de la civilización. Bajo todos estos aspectos estamos aún lejos de la perfección, y quedan todavía por derruir muchas ruinas antiguas, hasta que hayan desaparecido los últimos vestigios de la barbarie. Pero estas ruinas podrán vencerlas en la potencia irresistible del progreso, de esa fuerza viva que también es una ley de la naturaleza. Si la generación presente está más adelantada que la pasada, ¿por qué la que nos sucederá no ha de estarlo más que la nuestra? Así será por la fuerza de las cosas, ante todo, porque con las generaciones desaparecen diariamente algunos campeones de los antiguos abusos, constituyéndose así y poco a poco la sociedad de nuevos elementos que se han librado de las antiguas preocupaciones. En segundo lugar, porque queriendo el progreso estudia los obstáculos y se consagra en destruirlos. Desde el momento que es incontestable el movimiento progresivo, el progreso venidero no puede ser dudoso. El hombre quiere ser feliz, lo que es natural, y solo busca el progreso para aumentar la suma de la felicidad, sin la cual carecería aquel de objeto. ¿Dónde estaría el progreso para el hombre si no hiciera mejor su posición? Pero cuando posea la suma de goces que puede dar el progreso intelectual, se apercibirá de que no es completa su felicidad. Reconocerá que esta es imposible sin la seguridad de las relaciones. Semejante seguridad solo puede encontrarla en el progreso moral. Luego, por la fuerza de las cosas, él mismo dará esa dirección, y el espiritismo le ofrecerá la más poderosa palanca para el logro de su objetivo. Ciertamente, y falta que los pueblos progresen, porque ya encarnan en nuestro planeta espíritus amantes de la luz. Las religiones, con sus limitaciones y con sus pequeñísimos horizontes, o tendrán que enfrentar en la vía del progreso, o les será forzoso descarriarlas, porque indudablemente los cultos se van y la razón viene. La tradición quiere vencer el progreso, pero este vencerá a la tradición, porque él es la suma de todas las grandes ideales, y aunque encuentren a su paso obstáculos insuperables, los vencerá con la potencia de su voluntad. Muchas gracias, Estuardo. ¿Algún comentario, Estuardo, acerca de lo leído hasta este momento? Sí,
siguiendo la continuidad de empezar a desapartarnos del materialismo, nos hace ver que la tierra, esto que conocemos por tierra y que tenemos, que ni conocemos a un 50%, y aún está por mucho, y algunos tal vez conocemos menos del 50%, y sobre todo con las relaciones que tenemos a nuestro alrededor, debemos aspirar, y eso es lo que nos orienta para que cultivemos lo moral, para seguir avanzando, y ahí sí, en su momento, pues, de regresar, ya no sea en este mundo, sino un mundo más avanzado, para seguir avanzando y entendiendo esa formación que Dios nos tiene destinada para que nosotros crezcamos, solamente. Muchas gracias, Eduardo. ¿Aquí quiere hablar René? Adelante, René. Bueno, pues, no sé, o sea, esto de los mundos habitados, a mí me parece bastante necesario resaltar que, o sea, nosotros somos una sociedad bastante violenta, pues, entonces, de por sí en este planeta ya hay distintos tipos de vidas, pero ¿qué hacemos nosotros? O las enjaulamos o las matamos, porque nos da como cosa. Entonces, no nos van a permitir ver a otro planeta con sus propios ecosistemas si entre nuestro propio planeta estamos matando todo lo que miramos. Entonces, o sea, como nosotros tenemos algo que se llama astrobiología, que es buscar biología, o sea, con la biología en las estrellas, analizar la composición de las estrellas mediante el color, para saber qué minerales tienen y qué componentes tienen, digamos. Se puede deducir si puede haber vida en esos planetas o no, pero nosotros lo consideramos desde un punto de vista de la vida que nosotros conocemos, pero hay otros tipos de vidas, pues, por ejemplo, un pulpo comparte solo el 3% de ADN con todo lo que es del planeta, no tiene prácticamente ancestros antiguos, digamos. Entonces, eso nos demuestra que él pudo haber llegado de otro lado, el pulpo, digamos, pero es un ejemplo, digamos. Pero es una vida que nosotros no conocemos hasta que la miramos. Por ejemplo, si nosotros en la antigüedad vamos y nos encontramos con una estrella de mar, para nosotros no sabríamos que existe igual hasta que la conocemos, pues, o sea, un murciélago, lo mismo. Entonces, como dice la lectura, son distintas formas que, a pesar de que en este planeta comparte la misma composición biológica que les permite vivir, pero en otros planetas esa composición biológica cambia. Por ejemplo, como lo que mencionaban de la parte eléctrica, pues, o sea, pueden consumir más electricidad, ser más inmateriales para nosotros, por decirlo así. Porque si nosotros somos una sociedad que hasta, veámoslo desde el punto de vista más pequeño, una hormiga, a veces las hormigas son tan chiquitas, pero lo que me decimos es, no, hay que quitarlas y matamos todo el hormiguero. Entonces ahí, o sea, si eso es algo tan chiquito, entonces ¿cómo nos van a dar la responsabilidad de ver a otras civilizaciones? Pues, o sea, hay que empezar cambiando la mentalidad desde lo más pequeño hasta lo más grande para que ya después nosotros ya podamos tener permitido ver otras civilizaciones, pues porque ya no nos vamos a hacer daño entre sí, pues, o sea, no sé si... Sí, gracias, mijo. Gracias. Herbert, ¿algún comentario al respecto? Muchos. Hace unos días, casualmente yo estaba husmeando mis libros y por casualidad tomé el Anuario Espírita del 2014. ¿Se escucha? ¿No se escucha muy bien? Me puse a curiosear hace algunos días el Anuario Espírita del 2014, y dentro de las primeras lecturas cabalmente había una que hablaba precisamente tocando estos temas de Jesús, que decía: muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Y pues obviamente debemos de entender lo que hay muchos lugares donde cohabitan hermanos de diferente nivel espiritual, pero aterrizando la idea para nuestro planeta, decía la lectura y hablaba pues del Evangelio que nos dejó de alguna manera atribuido a nuestro hermano Jesús. Decía que debemos de tener en cuenta que muchas de las perturbaciones que nosotros tenemos
son ocasionadas por nuestra propia mente. Y decía la lectura que nosotros nos atribuimos muchas circunstancias por el puro punto de ese materialismo del cual pues tenemos muy arraigados en nuestro ser. Esa es una de las limitantes de las situaciones. ¿Por qué? Es que cuando nosotros desencarnamos en este planeta tenemos que pasar a un periodo de purga. Literalmente hablaba de esa purga, de cuando nos vamos a ese lugar donde tenemos que, pues de alguna manera, empezar a dejar todo ese bagaje que tenemos que no nos permite elevarnos a una frecuencia espiritual que podamos trascender o ascender a otros niveles. La lectura nos hablaba específicamente que muchas de las situaciones mentales que nosotros tenemos es la que nos lleva precisamente al momento de desencarnar, de llegar a esa costra terrestre donde tenemos que sufrir muchas situaciones. Me venía a mí la idea ahorita que está de moda todo esto de las guerras de por allá por Oriente donde se extrae el petróleo. Perdón por el ejemplo, pero es lo que me viene ahorita a la mente. El petróleo es un elemento muy denso, es muy pesado, pero sin embargo, con el debido tratamiento de ese petróleo se pueden sacar muchas cosas. Se puede sacar gasolina, se puede sacar plásticos, se puede sacar gas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para ejemplificar esto, viene una especie de destilación en donde todo lo más pesado empieza a caer y es lo que se queda en el fondo. Entonces va por capas. Por ejemplo, lo más pesado, que es lo que llega hasta el fondo, y me va a perdonar alguien si es experto ingeniero petrolero que ande aquí entre nosotros, pero eso que se va quedando hasta abajo es lo que se utiliza muchas veces para hacer carreteras. Y eso lo aprendí cuando trabajaba en la petrolera, que eso es lo que usan para hacer el asfalto. Después van quedando ciertos restos que son los que utilizan para hacer plásticos para la industria. Después va quedando ciertos elementos que son los que conforman, por ejemplo, la gasolina, el diésel, y hasta el final, que es lo más sublime y lo más eterno, es el gas, que es lo que va sobrando de todo esto. Entonces, para que nosotros podamos de alguna manera poder ascender a otros niveles, tenemos que irnos despojando de todo eso, todo ese bagaje que hemos llevado y que tenemos a través de las distintas encarnaciones que hemos tenido en este planeta. Es bien importante determinar que hace algunos años, y me gustaría traer al ejemplo con lo que está sucediendo, porque el materialismo hace muchos años, hubo una discusión aquí en la escuelita de por qué es que en determinados grupos surgen esto de las guerras y todo. Hablaba Jorge Vázquez en esa oportunidad y platicábamos acá y se nos instruyó que muchas veces nosotros venimos a conformar colonias espirituales. Entonces a veces tenemos que atravesar con ese grupo, tenemos que atravesar ciertas situaciones, pero queda en nosotros el poder avanzar como sociedad. O sea, podemos, en la medida de las posibilidades, tenemos esa obligación de avanzar individualmente, pero estamos metidos en un colectivo que en teoría deberíamos de avanzar. En esa oportunidad recuerdo que hablábamos precisamente de Israel, que por qué es que este problema, ¿verdad? Y en esa ocasión se tocó el tema específicamente de por qué en la Segunda Guerra Mundial los judíos habían sido diezmados de esa manera. En algún momento de la plática y de la reunión se nos instruyó que todo es kármico, porque lo que sucedió con este pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, los que ahora hicieron eso, en algún momento en el pasado, habían sido los afectados por ese grupo que estaba sufriendo ahorita.
los habían diezmado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Venimos de encarnación en encarnación, entonces nos traen a nuevas encarnaciones y muchas veces en lugar de poder perdonar y seguir adelante, volvemos a repetir lo mismo. Entonces, yo hace algunos días pensaba que Israel se proclama el pueblo de Dios, pero viene cometiendo, o sea, son encarnaciones tras encarnaciones y vienen cometiendo lo mismo. En algún momento va a tener que cortarse eso porque ya no va a poder sostenerse de alguna manera. Entonces debemos de entender que muchas de las cosas, a pesar de que venimos a encarnar colectivamente, si el pensamiento individual empieza a cambiar, colectivamente vamos hacia otro nivel. Porque suponiendo que, por ejemplo, este grupo que fue diezmado de los hermanos judíos, que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial por los alemanes, en algún momento cuando toque nuevamente regresar y estén en una posición que ellos podrían hacer lo mismo con el siguiente grupo, sin embargo con cada individuo que conforme ese colectivo tiene un pensamiento de ser mejores y de perdonar y progresar y en amor al prójimo y todo, va a llegar un momento en que ahí se va a cortar. Entonces vamos a ir avanzando un poco más como ciudadanos de este globo terráqueo y encarnados por el momento, pero es imprescindible que individualmente tengamos ese pensamiento de mejorar. También me trae a la memoria esto de las encarnaciones colectivas y que está pues a la boga en esta semana. Es cuando Jesús llega a un pueblo a la orilla de uno de los mares de ahí y encuentra, supuestamente ese pueblo está maldito, digamos, porque todo el mundo decía que ahí pasaban cosas, digámoslo, para nuestros tiempos paranormales. Y cuando encuentra a esta persona y que obviamente estaba obsesado por muchos hermanos, y los mismos espíritus, sabiendo la autoridad de quién era Jesús, le piden por favor que no los vaya a mandar, pues la lectura habla al abismo. Entonces nos debemos de entender que nos queda poco, o sea, nos queda poco para nuestro pensamiento el lograr magnificar esa figura de Jesús como era. O sea, nos quedamos cortos. Las lecturas, las películas, todo lo que nos han narrado simplemente es un grano de arena de una gran playa, porque realmente se escapan muchos detalles. Pero debemos de entender que muchas de las cosas que nuestro hermano Jesús nos dijo, por ejemplo, y vuelvo a lo que le repetía de la lectura que tuve yo en estos días del anuario, decía, de las palabras del Evangelio decía: yo soy el camino, nadie llega al Padre sino por mí. Y entendiendo que Jesús fuera la última Coca-Cola, que sin duda lo es, nos está diciendo que el camino que Él ya recorrió, o sea, Él nos está diciendo, nos está dando el mapa para decir, miren, o sea, para llegar al Padre, yo soy el camino. O sea, tienen que tomarme a mí por todo lo que pasé. Entonces, esa es una de las cosas que uno a veces no lo entiende, y hasta a la fecha, 2000 y centavos de años después, aunque la fecha exactamente no se tiene, todavía no lo comprendemos, es muy difícil. Y entonces, querer entender otros mundos sin ni siquiera poder entender el de nosotros, es muy difícil. Oía yo a un científico decir que si un mundo fuera de nuestro sistema solar quisiera vernos a nosotros, realmente no vería lo que está ahorita. Porque dice que la luz viaja a una velocidad, pero a la distancia, como decía Coca, que están todos esos planetas, lo que lograrían ellos ver, o sea, de lo de este planeta, sería todavía los dinosaurios. Entonces, podemos entender que las diferentes clases de entidades o de organismos dentro del vasto universo
son diferentes. Entonces, el punto aquí es, si nosotros no hemos podido comprendernos a nosotros mismos, no hemos podido convivir con nuestros hermanos en este planeta, dadas las circunstancias en que estamos, ¿cómo pretendemos nosotros siquiera poder llegar a tener un contacto con otros planetas si realmente no hemos logrado esa elevación que deberíamos de tener? Entonces, es de reflexionar que definitivamente no sabemos cuántas encarnaciones nos puedan quedar, pero de que se nos ha dicho de que el planeta está en transición, pues ya lo sabemos. Lo único es que no sabemos cuántas más existencias vamos a poder tener, porque algunos van a lograr trascender para poderse quedar aquí, y algunos, pues, no sé, tal vez nos tocará que ir a empezar otra vez literalmente a picar piedra de nuevo, ¿verdad? Entonces es muy importante el tener bien claro que muchas de las cosas, de los cambios que se necesitan, empieza por nosotros mismos. Solamente. Gracias, Herbert. ¿Te escucho algún comentario? Sí. Sería una parte donde se mencionaba que la ley del mundo moral es equidad. Y efectivamente, o sea, eso lo podemos ver con las leyes civiles del mundo material, que son leyes que se van adecuando a las diferentes épocas. En cambio, la ley del mundo moral se podría decir que es una ley más duradera y más estable. También eso hace que me venga a la mente lo que son las leyes divinas, que esas leyes divinas prácticamente se podría decir que son así como que infinitamente estables, porque esas, digamos, no tienen tiempo, sino que se podrían aplicar a cualquier época, solamente. Gracias, Bejucho. ¿Odette, algún comentario? No. Muchas gracias. Mayrita, ¿algún comentario? Ay, hay tanta de qué hablar. Cuando estaba hablando Herbert de todo lo de los judíos, lo que no entiendo es que ellos, de todo lo que han hecho, y siguen lo mismo. Siguen las mismas guerras, no están conformes con nada. Y después estaba pensando, ellos no creen en Jesús, ¿verdad? Porque todavía están esperando al que va a venir. Pero sí tienen el turismo, ¿eh? Que llegan todos a ver dónde vivió Jesús. Entonces yo lo que siento que son unos aprovechados y todo lo quieren, pero no, ahí sí que no dan su brazo a torcer. Fíjese que estaba leyendo en las lecturas que mandan, que la regeneración del planeta que va a iniciar en el 2057, dice. Así estaba leyendo que decía. Entonces, o sea que tenemos todavía todos estos años de seguir sufriendo todas las guerras, porque eso nunca para. Siempre hay, la gente está inconforme, nada quiere, como todo es el ansia de poder, ¿no? Y del dinero, y por cualquier cosa ya comienzan a pelear. Entonces, y todo eso es lo que, así como dicen, ¿verdad? Es kármico porque se está sufriendo lo que han hecho. ¿Cuándo van a terminar de pagar el karma? Esto está bien difícil, ¿no? Entonces sí es bien, ¿cómo se llama? Mira, ahorita que estamos en la época de Jesús, no sé si, pues de que se está hablando de la crucifixión, que no se sabe exactamente cuándo fue, solo lo hacen aquí de acuerdo a lo de la luna, dice que ahí es donde sale. Pero estaba leyendo de Kardec, que él sí conoció a Jesús. ¿Leyó eso usted, Coca? En una de las lecturas que
porque cabal hoy la estaba viendo. Sí, así estaba. Que eso yo no me recordaba de eso, que él había sido un soldado, ¿eh? Sí, y que le ofreció a Jesús que huyera y él se quedaba en su lugar. Pero Jesús le dijo que no y que a él lo miraba entre llamas, fuego. Y sí, fue cuando lo quemaron vivo por oponerse a la iglesia. Entonces sí me gustó leer eso, muy bonito. Y no sé cómo poder encontrar ese libro donde está todo eso, que pudiéramos leerlo. Porque ahí sí dicen cuál es el libro. Yo no me recuerdo muy bien, Mayrita, si está en la biografía de Henry Sauce, de Allan Kardec, pero le podríamos preguntar a Valo si él lo tiene también más fresco, ¿verdad? ¿En qué otro libro aparece? Porque sí nos habla precisamente acerca de las vidas que tuvo Allan Kardec, ¿verdad? Las diferentes encarnaciones antes de venir como codificador del espiritismo. Se supone que es la última, ¿verdad? Bueno, no sabemos más. Sí, porque otra tendencia que dicen también es que fue la última reencarnación de Allan Kardec, fue Chico Javier. Sí, así han dicho, pero no está confirmado, ¿no? Pero no está confirmado, sí, eso sí no. Tiene lógica, tiene bastante lógica, pero como bien dice Paquita, no se ha confirmado todavía. Entonces solo eso quería platicar con ustedes. Gracias, Mayrita. Precisamente hoy estaba haciendo esa reflexión, no, tal vez en estos días, cabal, que salió la plática acerca del pueblo judío, o israelita, ¿verdad? Porque precisamente él en su momento probablemente fue el pueblo elegido de nuestro Padre Celestial. Ahora uno se preguntará por qué fue el elegido, ¿verdad? Y entonces hay una respuesta bien lógica, porque en esa época la mayoría de pueblos eran politeístas, tenían varios dioses. Solamente el pueblo hebreo era el que pensaba que existía solamente un solo Dios. Y entonces, precisamente por eso, vemos nosotros incluso que en la Biblia se le da el acompañamiento a este grupo, tipográficamente hablando, como es el grupo hebreo, y la historia que se ha dado acerca de su relación con Dios, ¿verdad? Y en cuanto también sería el pensamiento que han tenido ellos también en cuanto a un Dios vengador, un Dios de los ejércitos, un Dios colérico también, ¿verdad? Pero creo que donde se piensa en lo personal, donde se da esa división y ya deja de ser propiamente el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, fue cuando vino nuestro Maestro Jesús de Nazaret aquí a encarnar aquí al planeta Tierra. Entonces, ya, y como bien se decía que no reconocían a Jesús como su Maestro, ¿no? Si no están esperando el Mesías todavía, se separaron ahí. Pienso yo que se separó el pueblo hebreo de las enseñanzas que venían dándose a través de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, y si bien es cierto creen en un solo Dios, ¿verdad? Ya no siguieron como pueblo elegido por parte de nuestro Padre Celestial para el efecto, sino que ahí ya como decía en una de las famosas parábolas, ¿verdad? Ya no eran ellos, sino todo aquel que escuchaba llegar al festín de las bodas. Entonces todo aquel que tenía conocimiento de las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús de Nazaret y las practicaba, entonces ya leas ahí en esa época ya los paganos, ¿verdad? Entonces ya ese era el pueblo elegido por Dios, ¿verdad? Porque se estaban autoeligiendo, ¿verdad? No porque él los estuviera eligiendo, sino se estaban autoeligiendo porque eran los que estaban practicando las leyes y los mandamientos que había dejado nuestro Padre Celestial, ¿verdad? A través de los que trajeron ese conocimiento aquí al planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, y ahora actualmente, ¿verdad? Como se ha dicho incluso, y me parece a mí que tiene mucha lógica, porque incluso desde el siglo pasado ya se hablaba de ese sentido, ¿verdad? Que es Brasil,
que se decía que es la patria del Evangelio, ¿verdad? Y vemos que hay millones de hermanos que son espíritas y están siguiendo el cristianismo como se vivía hace 2000 años, ¿verdad? Y entonces vemos que allá que ya no es el pueblo hebreo, ahora ya podemos incluso hablar de un país sudamericano que es en el cual está teniendo la punta de lanza de la doctrina espírita, de ese cristianismo redivivo, ¿verdad? Que a su vez se ha multiplicado en otros países, y no podemos pensar que solamente Brasil es el único que es el pueblo elegido de su Padre Celestial, sino en todo el mundo, todos aquellos que sigan esos mandamientos, e incluso que no hayan escuchado ni siquiera hablar de Jesús, pero que son buenas personas, que hacen el bien, son el pueblo elegido de nuestro Padre Celestial. Eso, digamos, tomando en cuenta que ya dejó de ser el pueblo hebreo, únicamente ellos, el pueblo elegido de Dios, ¿verdad? Hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Precisamente por la decisión que tomaron ellos en su momento, ¿verdad? Determinado. Por otro lado, ya también aterrizando en cuanto a lo que estábamos viendo acerca de los mundos habitados, ¿verdad? Como aquí nos hace también referencia al Génesis, ¿verdad? Y entonces nos habla también que hay una diversidad de planetas con humanidades que no son de carne y hueso, sino que sus cuerpos son de otros materiales, son materiales ad hoc a los mundos que están habitados en esos contextos, ¿verdad? Y algo que es bien interesante, ¿verdad? Que esa selección, ¿verdad? No se da de la noche a la mañana, como bien se estaba diciendo, que en los años 2050 2050 y pico ya iba a comenzar a haber un cambio, ¿verdad? En ese sentido, se va produciendo esa selección, ¿verdad? Desde el siglo pasado, a inicios, cuando se produjo la Primera Guerra Mundial aproximadamente. Ahí podemos tener ya unos datos de que comienza esta transición de un grado a otro, porque recordemos que la naturaleza no da saltos, ¿verdad? Y en una oportunidad, recuerdo que tenía no esa duda, pero tenía esa idea, ¿verdad? Que no se iba a hacer solamente en un año, en pocos años, que se iba a producir esa transición, ¿verdad? Y para mí que se iba a producir en algunas decenas de años, y no en algunos cientos de años. Y entonces me recuerdo que en esa oportunidad tuvimos una charla con Carlos Campecchi allá en Monteverde, a través de una videoconferencia, y él era también de la misma idea, ¿verdad? Que desde el siglo pasado ya se estaba produciendo esa selección entre el yuyo y el trigo, llamémoslo de una manera, donde se están dando las últimas oportunidades. Entonces también muchos de nuestros hermanos espirituales ya no están en el planeta Tierra, ya fueron trasladados a orbes más primitivos. Y como bien nos comentaba Herbert, va probablemente a picar piedra, o antes, o todavía mucho más, con la época del canibalismo, donde nos comíamos unos a otros. Entonces ya se está produciendo, y recordemos que es una cantidad enorme de espíritus los que se encuentran acá, y todos tienen la oportunidad de poder tener todos tienen la oportunidad de poder pasar ese examen para ver si se van a quedar aquí en el planeta Tierra o van a pasar a orbes más primitivos. Y entonces se necesitan cuerpos, ¿verdad? Se necesitan cuerpos para poder encarnar, para poder tener esa oportunidad. Entonces hay todavía millones de espíritus también que están esperando esa oportunidad, ¿verdad? Y entonces poco a poco van a comenzar a estar también encarnando, que ya están encarnando, como les decía, desde hace más de 100 años, ¿verdad? Que les están dando esa oportunidad. Por eso vemos nosotros también, como nos dice la lectura, que también vienen a encarnar seres de luz, amantes de la luz, pero a la vez también espíritus que les gusta descuartizar a las personas, que las llevan en pedazos y las van dejando un pedazo por un lado y otro pedazo por otro lado. Entonces vemos esa gran discrepancia en grado evolutivo, ¿verdad? Que es una oportunidad que se está dando para poder darse esa regeneración del propio espíritu a través de las enseñanzas que se están dando por todas partes, por todos lugares, a través de las diferentes religiones, para poder ser mejores hombres, mejores seres humanos, y poder
dejar aquí en este planeta Tierra, como decía nuestro Maestro Jesús de Nazaret, implantar el reino de los cielos. Que eso va a ser, considero yo, algunos cientos de años todavía adelante, ¿verdad? Que veremos si tenemos la dicha, como decía mi papá en su oportunidad, ¿verdad? De quedarnos aquí en este planeta Tierra y ser parte de esa regeneración de espíritus, que si bien es cierto, no somos perfectos y también tenemos todavía vicios y tenemos defectos, pues vamos a irlos eliminando encarnación tras encarnación todavía cuando ya es produciéndose esa regeneración. Por lo tanto, cada vez ahora que veamos y le llevemos nuestros ojos al cielo y veamos las estrellas y veamos ahí que ahí están diseminados nuestros hermanos en millares de planetas habitados, los cuales pueden ser diferentes a nosotros, con órganos diferentes, como decía la lectura, pero al final de cuentas somos hijos de Dios, todos de un mismo Padre Celestial. Y tomando en cuenta también, como dice la lectura, que tenemos que seguir nosotros aprendiendo, evolucionando nuestra inteligencia y sobre todo también la moral, porque recordemos que de conformidad con la moral va a ser la palanca que nos va a hacer nosotros pasar de un grado evolutivo hacia otro grado evolutivo, es decir, la conducta que tenemos nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Y por eso es necesario, nos decía también la lectura, el relacionarnos con las personas, ¿verdad? No podemos ser ermitaños y vivir nosotros entre cuatro paredes y evitar el contacto con la sociedad, ¿verdad? La ley de sociedad. ¿Sí? ¿Qué manda? La ley de sociedad. Sí, exactamente, sí. Porque precisamente en sociedad es que nosotros vamos a estar aprendiendo y vamos a ver incluso que hay muchos de nuestros hermanos que están padeciendo pruebas mucho más duras, más fuertes, más atroces que nosotros, que en un momento determinado pudiésemos pensar que son pruebas muy duras y que no pudiesen llevarse las pruebas que estamos nosotros atravesando. Pero si nosotros tenemos contacto con la sociedad, con las demás personas, podemos nosotros observar que, como bien se dice, la música va por dentro, y entonces hay muchos problemas que están teniendo nuestros hermanos y hermanas, y calladita la boca están atravesándolos, ¿verdad? Anónimamente. Entonces, veamos en esta época, mis hermanos, de esta semana, en esta Semana Santa llamada, un tiempo de reflexión, una llamada también hacia nuestra propia conciencia para poder deleitarnos en la creación de nuestro Padre Celestial y sobre todo meditar en esas normas de conducta que nos han dejado, como lo es en la época de Moisés, en la época mosaica de los 10 mandamientos, y después cuando nuestro Maestro Jesús de Nazaret nos reveló que nuestro Padre Celestial es todo amor y deja implantadas sus leyes y de manera inmutable. No sé si alguien más quisiera hacer un último comentario. Es inefable a veces, porque digamos cuando estaban en la época de Jesús, remontándose a ese periodo de la vida en la tierra. ¿Me escucho? ¿No se escucha muy bien? Que remontándonos a la época de Jesús, donde nadie podía hacer nada que no estuviera en la Torá o los rollos que ellos manejan, y que solo unos cuantos podían interpretar, solo ellos tenían el conocimiento, cuando eran personas al igual que todo, con sus defectos y todo. Y estar en eso de que vino a rebelarse, porque Jesús vino a poner al padre contra el hijo, al esposo contra la esposa y todo, porque nos hace que nos empecemos a despojar de esa mentalidad con la que hemos crecido. Por ejemplo, ver que la gente sigue costumbres y no se preocupa por conocer más allá de lo que hay, que
a veces en ese materialismo, como todos lo hemos pasado una vez, queríamos algo, lo conseguimos, pero ya, y lo conseguimos y ya no tiene nada de místico, de especial, porque es una cuestión que bien puede funcionar de una u otra manera con algo más sencillo, pero en ese afán lo que nos enseñan es a preocuparnos por eso, y de esa cuenta ahí es donde los dogmas y las religiones han jugado con las creencias de las personas. Ese despertar, tal vez muchas veces, no sé ni cuántas veces hemos vivido esto, pero sí debemos cultivarnos, porque al desencarnar en la noche podemos llevar esas inquietudes para empezar a calmar a veces nuestra sed de conocimiento, solamente. Muchas gracias, Estuardo. Podríamos pedirle a nuestra hermanita Odette si nos pusiera a hacer la oración de cierre. Muy bien. Ok. Te damos gracias, Padre, por habernos permitido reunirnos un sábado más. Te pedimos, por favor, siempre nos ayudes a seguir adelante, siempre aprendiendo en este camino. Es difícil, pero siempre, cada reunión aprendemos una cosita más y cada vez vamos prosperando un poco más, Señor. Te damos gracias, le damos gracias a los hermanos desencarnados que están aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por siempre estar trayendo su luz. Gracias a todos. Así sea. Así sea. Así sea.